la descripción del problema, la formulación del problema como tal, el planteamiento de los objetivos de la investigación, que vamos a partir desde un objetivo que es general y los objetivos específicos que van a guiar este propósito de la investigación. Vamos a tener la justificación de la investigación, que es sumamente importante porque explica el qué y el para qué de nuestra investigación, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la importancia de poner y describir una justificación que es teórica, otra que es científica, social y demás. Vamos a tener también en la unidad 3, en la semana 3, todo relacionado a las delimitaciones, hipótesis y variable, considerando que una investigación, cuando es muy macro, cuando no se enfoca específicamente en una población, pues no da buenos resultados, ¿no? Porque a partir de la deducción, de la inducción, no necesitamos abordar, por decirles, a toda Bolivia para hacer una deducción acerca de una investigación. Entonces, es necesario poder establecer en esta investigación una delimitación que es temática, es decir, el tema, las variables que vamos a trabajar, una delimitación temporal, que obviamente no nos vamos a enfocar en algo durante 10 años, ¿no? Sino más bien tenemos que hacerlo en un tiempo que no sea mayor a un año, tal vez, porque estamos hablando de una investigación a nivel de tesis. La delimitación espacial, en donde vamos a trabajar esta investigación también, ¿no? Ahí también vamos a poder ver la formulación de las hipótesis, de esas conjeturas que nosotros tenemos a partir de la observación. Vamos a tener las variables, la definición de variables, y esto que es la operacionalización de variables que nos permite poder dar solución a cada variable identificada. Vamos a ver sus componentes, sus indicadores, los instrumentos, las distintas técnicas que vamos a utilizar para ir analizando cada variable, ¿ya? ¿Qué más? Finalmente, en la unidad 4 vamos a tener el diseño metodológico. Quiero comentarles desde la experiencia que tengo, que, bueno, y de los tesistas también que he podido evaluar y he podido tutoriar, que esta es la unidad en donde se tiene mayor conflicto, mayor problema, ¿no? Muchos de los estudiantes suelen confundir los métodos, por ejemplo, de la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa, y llegado el momento no se hace esta comprobación de hipótesis debido a eso justamente, a que no se ha diseñado bien el aspecto metodológico. Entonces, ahí en diseño metodológico vamos a encontrar el enfoque de la investigación, el tipo de estudio, el diseño de la investigación, los métodos de investigación que varían, o sea, no son iguales ni para la investigación cualitativa ni cuantitativa. Vamos a encontrar las distintas técnicas de recojo de información y ahí, si el tiempo nos da también, quisiera enseñarles a cómo podemos trabajar y acortar tiempo, sobre todo, utilizando los forms, ¿no es cierto? Esos formularios en línea que nosotros podemos aplicar a nuestra población en la que nosotros vamos a trabajar. Ahí también vamos a ver los instrumentos de investigación, ¿ya? Ahora, este plan de trabajo no es necesario que ahorita lo noten así súper rápido, porque en cuanto ya me agreguen a la plataforma de esta materia del módulo, les voy a compartir también este plan de trabajo y ustedes van a tener el detalle de todos los contenidos, de las competencias, del cronograma de actividades y de todos los trabajos que van a presentar. Pero socialicemos. Eh, el cronograma de actividades parte desde hoy, o sea, martes 8 de diciembre. Ahí tenemos el desarrollo de la primera unidad 1. El jueves 10 y el domingo 13 vamos a tener nuestras 2 sesiones de retroalimentación, donde sí les voy a pedir, por favor, que participen de una forma activa. Para el día jueves, ustedes ya tienen que haber pensado en un hecho social, en una problemática que les gustaría investigar. Y en relación a eso vamos a ir describiendo el planteamiento del problema. Es decir, ustedes tienen su tema de investigación, me van a poder compartir en las sesiones de retroalimentación y con ustedes vamos a ir estableciendo con ejemplos claros en relación al planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y demás. ¿Ya? Entonces, en las sesiones de retroalimentación, y justamente porque la educación a distancia tiene muchas falencias, es decir, ahorita están conectadas muchas personas, pero no nos conocemos, ¿no es cierto? Están con las cámaras apagadas.
En las sesiones de retroalimentación les voy a pedir por favor que ustedes al momento de participar puedan encender su cámara y obviamente su micrófono, ¿ya? Bueno, en las sesiones donde mi persona desarrolla netamente el tema no es necesario, pero ya cuando quieran preguntar, quieran participar, entonces sí, les pido por favor que puedan encender sus cámaras. Pasemos a esto del lunes 14 de diciembre. Ustedes van a tener que entregarme un ensayo. Como les decía, para el día jueves 10 nosotros ya vamos a abordar todo en relación al planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una de las partes más fundamentales del proceso de investigación, pues es ahí donde nosotros hacemos un punteo y nos basamos con esto que se llama el estado del arte para poder plantear una investigación, ¿no? Entonces, si el jueves ustedes no tienen un tema aquí en la mente para que investiguen, pues van a estar como que volando en el aire, ¿no es cierto? Porque no van a saber cómo van a ir planteando su planteamiento del problema. Entonces, el jueves ustedes ya tienen un tema de investigación y ya para el lunes 14 de diciembre tienen que entregarme en la plataforma un ensayo sobre el tema de investigación y hacer una revisión bibliográfica. Ahora, como estamos en pandemia todavía y tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad, al finalizar les voy a mostrar una página de internet donde hay información es relevante, información que es válida, o sea, artículos científicos que son comprobados, que son actualizados, y en esa página que se llama Google Académico, ustedes van a poder encontrar información de todos los temas, por así decirlo. Creo que no hay un tema que no esté disponible en esa página, ¿ya? Eso. En la segunda semana vamos a tener el desarrollo de la unidad 2. Ahí está la problemática. Vamos a tener igual nuestras 2 sesiones de retroalimentación. El martes 22 de diciembre está programada la entrega del trabajo de la unidad 1 y 2. Obviamente, la consigna y demás, se las voy a dar con anticipación y en la plataforma va a estar detallada también para que ustedes sepan en qué se basa o de qué se trata el trabajo de la unidad 1 y 2, ¿ya? Pero para irles adelantando, los trabajos que van a ir presentando van concatenados. Es decir, si el jueves yo no tengo un tema de investigación, no es que estoy perdiendo solamente esa nota, ¿no es cierto? O si no presento el ensayo científico, no significa que solamente estoy perdiendo esa nota, porque aquí en el trabajo de la unidad 1 y 2, que va a ser el planteamiento, por ejemplo, de la revisión bibliográfica, del planteamiento del problema, la formulación del problema y demás, si no tengo tema, si no he hecho revisión bibliográfica, no voy a poder hacer esta parte, ¿no? O peor aún, habiendo perdido la nota de estos 2 trabajos en relación a la unidad 1 y 2, voy a tener que investigar igual para llegar a este punto, ¿ya? En la unidad 3 tenemos las delimitaciones, el planteamiento y formulación de hipótesis y las variables. Igual, una clase que todos los martes vamos a tener la clase principal con mi persona desarrolla el tema. Y ya las 2 sesiones de retroalimentación vamos planteando con ejemplos a partir de la curiosidad de ustedes. En la unidad 4 tenemos el diseño metodológico, que lo vamos a trabajar de una forma bien clara, bien concisa, bien concreta, pero bien enfocada también a los 2 tipos, ¿no?, de investigación, a la cualitativa y a la cuantitativa. Y ya para el martes 5 de enero tenemos la entrega de trabajos de la unidad 3 y la unidad 4, ¿no? Que va a consistir obviamente en hacer la formulación de sus hipótesis, en la operacionalización de sus variables y obviamente yo les voy a enseñar todo ese proceso de cómo se hace. Finalmente, el viernes 8 de enero tenemos la presentación del trabajo final. Por la cantidad de tiempo que vamos a ir desarrollando esta materia, no les voy a pedir un perfil de tesis que es bastante laborioso, es muy complejo de ir estructurando, pero sí me van a entregar un matriz de consistencia que se llama, ¿ya? Que es un cuadrito donde se pone el tema, están los objetivos general y específicos, está la delimitación del problema, está la formulación del problema, variables también están, bibliografía, el esquema del marco teórico y demás. Ya, pero solamente va a ser un matriz de consistencia. Pero pues, si se dan cuenta,
todo está concatenado, desde mi tema de investigación, desde la primera etapa del planteamiento del problema, los objetivos, justificación, o sea, todo se va a resumir en el trabajo final, ¿ya? Entonces, vayamos haciendo todo de forma procesual y dentro de los tiempos establecidos. Ahí está el detalle de los trabajos a presentar. Como les digo, va a estar esto en la plataforma. Y aquí está la asignación, la ponderación cuantitativa de los trabajos. Primero tenemos el ensayo sobre el tema de investigación y revisión bibliográfica, que van a ser 10 puntos asignados. Vamos a tener el segundo trabajo que va a corresponder a la primera y a la segunda unidad, son 25 puntos. Vamos a tener un tercer trabajo que va a estar enfocado en la tercera unidad y la cuarta unidad, son otros 25 puntos. Y finalmente, el trabajo final, que va a ser el matriz de consistencia, que van a valer 40 puntos. ¿Ya? Y ahí está la bibliografía de consulta. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Hola, yo tengo una pregunta. Buenas. Adelante, por favor. Quiero saber en qué va a consistir, bueno, seguramente ya nos va a avisar en qué va a consistir, si va a ser un tema en cuanto a música o en cuanto o a qué, o va a ser libre de lo que podamos escoger. Muchas gracias por su pregunta. Es una muy buena pregunta. Sí, exacto. Como estamos hablando de la metodología de la investigación musical, necesariamente su tema tiene que estar enfocado a un aspecto de la música. Si se me viene una idea en este momento, podría estudiar en mi caso, a ver qué. La influencia de la musicoterapia en el desarrollo de habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? O bueno, cualquier tema, pero que necesariamente esté relacionado con la música. Ya. ¿Alguna pregunta más? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto. Tenía más que una pregunta, tengo una consulta. Ahorita he visto su plan de trabajo. ¿Qué va a pasar en la situación de que algunos compañeros, por ejemplo, no podemos entrar a todas las sesiones de Zoom? Tenemos tres clases. De las tres clases, mayormente siempre era un video grabado por el docente y luego dos clases de retroalimentación. Entonces, en esa parte, muchos no podemos ingresar todos los 3 días seguidos por cuestiones de conexión, por el costo mismo que es esto. Y en cuanto a la entrega de los trabajos, también no nos quedaríamos así en pendiente o cómo piensan solucionar eso. Y ahorita todavía somos 32 en la sala, pero en este paralelo son como 150, 170. Entonces, esa situación está un poco delicada y eso siempre hemos tenido esa situación con los otros docentes. Claro, hemos buscado mecanismos para solucionar eso, pero eso quisiera saber, sobre todo para la entrega de los trabajos, como usted ha indicado que van a ser de la unidad uno, de la unidad 2, entonces eso un poquito nos pone en vilo. Gracias, licenciada. Gracias, José. Bien, y justamente eso es uno de los beneficios de la educación a distancia y de emplear esta plataforma, por ejemplo, del Moodle y emplear también estas aplicaciones de videoconferencia como el Zoom. Cada clase entiendo que es grabada, ¿no es cierto? Y lo suben a la plataforma. De tal forma que los estudiantes que no hayan podido conectarse de forma síncrona, o sea, como en este momento, puedan ver el video y puedan ver la explicación también de toda la sesión en el momento en el que ustedes tengan tiempo, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes han podido ver en la asignación de calificaciones, de ponderaciones, no se está calificando asistencia, por ejemplo, o participación en clases. El único beneficio plus que tendrían los estudiantes es que en las clases de retroalimentación, ustedes me van a compartir su tema de investigación y al azar, quien quiera participar o me diga, licenciada, yo quiero que por favor con mi tema hagamos la hipótesis en esta clase, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ese es el beneficio plus que tienen los estudiantes que se van a conectar en las sesiones de retroalimentación. Pero como tal, no hay una asignación de puntaje que les pueda afectar si es que no se conectan a todas las sesiones de retroalimentación, pero sí es importante que puedan ser parte para que puedan preguntar si tienen dudas acerca de algo también.
Disculpe, licenciada, yo concuerdo con mi compañero. Pasa que las anteriores materias siempre nos mandaban la clase de la unidad correspondiente por semana y, por ejemplo, ya llevamos una así, que fue la anterior materia. Y la verdad, yo digo que fue pésimo porque era una mala conexión, era mal audio y la grabación, claro que lo veíamos y era costoso escucharlo y verlo así. Entonces, por esa razón, creo que sería mejor que grabe la clase sin interrupción de nosotros, las manda y bueno, eso depende, claro, de cómo lo manejen, pero creo que era mejor así que, que estar en vivo por Zoom y ya después las siguientes dos clases, retroalimentación por Zoom, ya vendría a ser como era. Ya, perfecto, Rodrigo. Por mí no hay ningún problema. Puedo grabar la clase principal, es decir, los martes no nos estaríamos conectando de forma síncrona, es decir, yo enviaría con anticipación para que el ingeniero Raciel lo pueda convertir y publicarlo, la videoclase, que estaría el tema central. Entonces, obligatoriamente tendríamos que conectarnos a las dos sesiones de retroalimentación. ¿Es correcto, Rodrigo? Claro, yo creo que es mejor así. Bueno, perfecto. Siempre para que haya esta efectivización de aprendizaje significativo, obviamente el plan de trabajo no es algo que es estático, ¿no es cierto? Se puede ir modificando y demás. Así que, perfecto, en eso quedemos entonces. Mi persona va a grabar la clase con anticipación, o sea, en relación a cada unidad que vamos a ir avanzando. Y en las dos sesiones de retroalimentación, pues vamos a tener toda esta descripción de planteamiento, de hipótesis, pero ya de una forma más práctica. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, Fabio. Adelante, por favor. Buenas noches. Sí, no sé si me ve. Sí, se le Eh, ve, se le escucha con claridad también. sí, Adelante, por favor. me he estacionado un poco, pero bueno, no hay problema. Sí, hay detalles que se han ido dando en las otras clases también, entonces es bueno preguntar, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado clases, los horarios son de 18 a 20, pero hubieron veces que hemos entrado tal vez 18:30, 40, hasta 50 inclusive. Entonces, yo creo que el horario es importante, o sea, no tengo nada que reclamar a usted, pero sí subrayo esa situación porque eh, eso ha perjudicado, en mi caso personalmente, porque yo me dispongo del tiempo y soy puntual, ¿no? Si tengo, hablando una tolerancia. Entonces, es un criterio personal, pero o sea que lo tome en cuenta. Y bueno, que como hoy ha comenzado, hubo 5 minutos y luego empezamos la clase, entonces me parece bien. Y esa situación también de tenerlo grabado está excelente, ¿no? Ese es un punto de vista, licenciada. Gracias. Gracias, Fabio, por su preocupación acerca de este tema. Bueno, en realidad, esta aplicación de videoconferencia, la plataforma que tiene el posgrado de la UPEA, está organizado con un cronograma, ¿no? Nosotros terminamos, es decir, utilizamos esta sala de videoconferencia a partir de las 6 y les comento que a las 8 ya inicia otro módulo, otro diplomado u otro curso, otra maestría para utilizar esta plataforma. Entonces, en mi caso, yo soy una docente muy puntual, así que son 5 minutos que les otorgo para que se puedan terminar de conectar y demás. Y ya a las 6:05 iniciamos con el desarrollo ya sea de la videoclase, de la sesión de retroalimentación, en este caso de las sesiones de retroalimentación. Y les pido también, por favor, que seamos puntuales para que de esa forma todos tengamos nuestro cronograma bien cumplido, ¿no? Cuando iniciemos temprano vamos a terminar también dentro del periodo establecido y no se va a ir alterando nada, porque entiendo que todos ustedes obviamente son personas también que trabajan, que tienen otras actividades y si lo iniciamos tarde o estamos de la hora y demás, creo que no es correcto. Gracias. Muy buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Mi nombre es Gustavo. Sí. Adelante, por favor, Gustavo, se le escucha. Sí, buenas noches. Mire, mi preocupación también va en el tema de que si es que van a haber varios trabajos, no sé cómo va a ser la cosa, pero supongo que usted está enterada de que somos más de 200 participantes.
Entonces, no sé cómo va a hacer usted para corregir tantos trabajos, pero más que todo, la preocupación es porque generalmente a Zoom estamos entrando unos 50, 46, por ahí estamos entrando, y no entra la mayoría más bien escucha por video, ¿no? Entonces, no sé cómo va a ser estas clases. Eso quisiera que tal vez usted puede comunicar a don Abel o a la administración para que ellos vean también el tema de cómo informar al resto para que se puedan conectar y puedan ser parte de esta clase. Gracias, Gustavo. Bueno, en realidad entiendo que este programa de complementación para la licenciatura de música está dividida por paralelos. En este caso, este sería el paralelo C. Y ahorita en este momento no tengo la lista exacta de los participantes, pero sí es la preocupación de que mi persona revise, digamos, una gran cantidad, pónganse de 160, 132 estudiantes. En mi caso no hay ningún problema. Yo los reviso con detalle, les hago la devolución en la plataforma, no solamente con la nota correspondiente, sino también con una observación detallada de por qué tienen esa calificación. Y como experiencia les cuento, ¿no? En pregrado soy docente de primer año, por ejemplo, y tengo 160 estudiantes y así. Y se tiene que hacer igual, la atención que sea con calidad, obviamente, se tiene que velar esta calidad educativa también y se tiene que revisar los trabajos. Solamente en relación a su otra pregunta son, miren, el ensayo que es un trabajo, tenemos el trabajo de la unidad 3 y 4, el segundo, el trabajo de la unidad, 1 y 2, el trabajo de la unidad 3 y 4, y el trabajo final solamente son 4 trabajos que van a presentar. El ensayo máximo son 5 hojas, no les va a llevar ni 2 horas más o menos hacerlo. El segundo trabajo igual es plantear variables, hacer su planteamiento del problema, que solamente son párrafos, porque no vamos a abordar, como les digo, todo el perfil. El segundo trabajo también, si bien requiere atención, concentración, no es un trabajo sumamente complejo. Y el matriz que vamos a hacer de consistencia de la investigación, igual salen como en 2 hojitas, en dos cuadros, y ya, con eso terminaríamos el semestre. Así que no se preocupen mucho, no son trabajos complejos. Y yo entiendo, cuando estamos hablando de metodología de la investigación, hasta me animaría a decir, ¿no? En un semestre entero deberíamos abordar todo el aspecto en investigación cualitativa y otro semestre entero en investigación cuantitativa, porque son cursos bien completos, bien complejos, ¿no? Entonces, no se preocupen, vamos a hacerlo de una forma bien concreta, pero no es que vamos a dejar ningún elemento de lado. Más bien vamos a abordar todos los elementos que corresponden. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Ya, creo que no. Iniciemos entonces con la presentación de la unidad 1. Igual les voy a compartir pantalla para que vayamos desarrollando esta sesión. A ver. Ya, para que continúe. Se observa lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Si alguien me confirma, por favor. Sí, se observa. Sí, Licen, Ya, se ve. ya. Muchas gracias. Esta es la unidad 1. Vamos a abordar ahora todos los aspectos generales de la metodología de la investigación, ¿ya? Aunque estemos hablando de metodología de la investigación que esté enfocada a la música, no varía, ¿no es cierto? Porque la metodología de la investigación en cuanto a mitos, en cuanto a fases, en cuanto al ciclo empírico, no varía. O sea, investigación se aplica en todos los aspectos, ya sea este musical, sea social, sea económico, sea científico y demás. Entonces, aquí está mi número de WhatsApp. Como les digo, esto va a estar en la plataforma. Ahí está también mi mail, por si acaso. ¿Cuál lo van a tener en la plataforma? Empecemos definiendo qué es investigación. Cuando estamos hablando de la investigación, vamos a decir que es un conjunto de procesos sistemáticos, y ya con esto queremos decir que todo viene en un orden, ¿no es cierto?, de sistema. Son críticos y son empíricos, es decir,
van a surgir a partir de la práctica, no solamente de la teoría, que se van a aplicar al estudio de un fenómeno, según Sampieri. Este fenómeno es cualquier hecho, cualquier situación que ocurre en nuestro diario vivir, ¿ya? La investigación siempre se tiene que considerar como algo dinámico, no es estático. Yo puedo hacer una investigación hoy y puedo comprobar mi hipótesis, pero puede haber otro autor, otra persona interesada en mi tema y puede hacer que mi hipótesis se caiga, que no sea comprobada en ese momento. Por lo tanto, la investigación es cambiante y va a ir evolucionando, ¿ya? Se puede manifestar de tres formas, lo que ya les decía, de una forma que es cuantitativa, que analiza datos netamente estadísticos, con programas estadísticos también como el SPS, el programa R que tenemos, o el Excel, ¿no? Que también es bien completo el Excel. O puedes basarse también y manifestarse en una investigación que es cualitativa, que sobre todo va a ir analizando más cualidades o incidencias, relaciones también, ¿ya? O muchas veces también hay investigaciones que suelen presentar un enfoque que es cuantitativo o cuantitativo, no importa, es un enfoque mixto, ¿ya? Y las tres formas son válidas para investigar. Durante mucho tiempo se han ido creando mitos de la investigación científica y son dos mitos principales que los estudiantes suelen tener. Primero, encontramos a que la investigación es sumamente complicada y difícil, es decir, muchos de nosotros pensamos que la investigación es tan complicada y tan difícil que se asocia directamente con mentes privilegiadas o con genios, ¿no? Se cree que para hacer una investigación las personas tienen que ser personas, no sé, de la tercera edad, personas que utilizan lentes, por así decirlo, personas que son superdotados para poder hacer investigación. Pero en realidad, si nosotros sabemos utilizar bien el ciclo empírico, vamos a decir que estamos preparados para hacer una investigación científica. No necesitamos tener una edad, digamos, de la tercera edad o ser personas conocedoras, expertas en un tema para hacer investigación, ¿ya? Así que es por eso justamente se denomina solamente como un mito. El segundo mito nos dice que la investigación no está vinculada con el mundo cotidiano o con la realidad. Igual, hay muchas personas, y desde aquí nace que no haya ciencia en nuestro país y que no se hayan hecho muchas investigaciones. Se cree que investigación se tiene que hacer en institutos de investigación que tengan nombres muy reconocidos y que se tiene que aplicar un montón de instrumentos para demostrar y hacer ciencia. Pero en realidad la investigación está relacionada con nuestro mundo cotidiano. El mismo hecho, sí, a ver si les doy un ejemplo de esto de la pandemia del COVID, ya genera un fenómeno social, ¿no es cierto? Una problemática que hay que investigar. El hecho, digamos, a ver, ahí está un tema interesante, de por qué a las personas que bailan en el Gran Poder les gusta solamente la música en el género chicha o les gusta mucho más ese género, es un fenómeno también a ser estudiado, ¿no es cierto? Que nosotros a partir de esa observación podemos hacer una inducción y hacer el proceso de investigación en el ciclo empírico. Y decimos también que está relacionado con la realidad porque podemos ver que hay estudios a nivel médico, no sé, hay estudios de autoestima, de autoconcepto, de rendimiento académico, ahora les decía del COVID, o sea, realmente está vinculado con el mundo cotidiano y responde a la realidad. O sea, no hay ningún tema en el mundo que no podamos investigar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la metodología de la investigación? Primero, el objetivo de la metodología de la investigación es aprender a discernir entre el conocimiento cotidiano, un conocimiento que sea intuitivo, que sea común, del conocimiento más profundo y más verdadero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el conocimiento científico de ninguna forma se va a relacionar con un conocimiento que yo tengo en este momento influida por mis sentimientos o mis emociones. El conocimiento que da la investigación es netamente objetivo y no subjetivo, ¿ya?
También es aprender a pensar de forma científica, haciendo ciencia, es decir, pensando en que el conocimiento que nosotros vamos a trabajar tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable, verificable también, ¿ya? Otro de los objetivos de la metodología de la investigación es aprender los fundamentos y principios del método científico y conocer sus orígenes, cómo ha ido surgiendo en la historia de la humanidad, ¿ya? Y en esta parte podemos decir que todos los inventos que tenemos ahora, si hablamos de computadoras, si hablamos de celulares o de cualquier situación, pues ha tenido su origen en esto de la investigación científica, ¿no? Y tomando en cuenta también que los distintos hechos históricos sociales, ya sean la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, han ido generando este cambio de conocimientos y de necesidades de investigación también. Ahora, hay fuentes no objetivas del conocimiento que nosotros tenemos que tachar si queremos ser unas personas basadas en la investigación científica, y dentro de eso vamos a encontrar a lo que no hace objetivo al conocimiento. Ahí encontramos, por ejemplo, la intuición, las creencias, el consenso y la autoridad. Cuando estamos hablando de la intuición, vamos a decir que es una habilidad en el ser humano, sí, ¿no? Que nos permite conocer, comprender o percibir algo, pero de manera inmediata, sin la intervención de la razón. Aquí sí hablo de un ejemplo muy claro, es cuando, a ver, si en una pareja de esposos, el esposo está como que retrasado al llegar a su casa 1 hora y la esposa va a decir, por intuición, creo que mi esposo me está haciendo infiel. Bueno, y ese conocimiento está fuera de la razón, ¿no es cierto? Porque no es verificable, no es medible, no es cuantificable. Entonces no nos sirve la intuición para poder hacer un conocimiento que sea netamente científico. Por otro lado, tenemos a las creencias, a ese estado de la mente en el que el individuo supone verdadero el conocimiento. Yo puedo decir, yo creo que a causa de la pandemia han debido haber muchos suicidios en los jóvenes, pero esa creencia que yo tengo en realidad no es objetiva el conocimiento, ¿ya? Tercera, tenemos el consenso. Ese acuerdo que muchas veces se da en la colectividad, es decir, si pongo un ejemplo en la Universidad Pública del Alto, puedo decir, tenemos que demostrar que los estudiantes realmente no han accedido a la educación a distancia de una forma efectiva. Me puedo reunir con todas las autoridades de la UPEA, puedo entrar en consenso. Entonces tenemos que determinar que la educación a distancia realmente no funciona aquí en el sistema educativo de la UPEA. Entonces el consenso igual, el acordar en beneficio de nosotros algo, no permite que el conocimiento sea objetivo también. Y la autoridad, por último, el que yo maneje, por decirle, sea directora de una institución educativa y determine por ser autoridad una investigación, igual no es objetivo el conocimiento. El conocimiento va a ser objetivo siempre y cuando parta de lo que realmente está ocurriendo en el contexto, pero no tiene que influir ni la intuición, ni lo que yo creo, ni lo que me conviene como autoridad, ni lo que voy a charlar con las demás autoridades. Solamente así el conocimiento es objetivo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Tercero, necesitamos una fuente de conocimiento que pueda ser verificada, pueda ser objetiva y sistemáticamente apoyada por la lógica formal. No una lógica que va a partir de esta intuición, tiene que ser una lógica formal basada en la ciencia. Cuarto, vamos a encontrar los fundamentos del método científico y vamos a decir que este método científico se basa en la observación sistemática. Y aquí, haciendo una diferencia, mirar no es lo mismo que observar. La observación sistemática va a requerir, por ejemplo, una lista de cotejos en lo que yo me voy a enfocar para observar de forma sistemática y de forma consistente a través de la lógica, ¿ya? A ver. Quinto, ¿cuáles son los principios del método científico? El método científico, dice, requiere que los postulados e hipótesis sean, primero, empíricamente verificables, o sea, que sean verificados a través de la práctica. Significa que la hipótesis puede ser apoyada o contradicha por observaciones. Lo que les decía, ¿no? La investigación, la ciencia nunca se va a considerar como algo estático. No significa que lo que hoy haya demostrado con mi hipótesis
el siguiente año alguien no pueda demostrar lo contrario. Entonces sí tiene que ser empíricamente verificable, pero puede ser apoyada o contradicha por otras observaciones que haga cualquier persona. Tienen que ser replicables, que significa que la hipótesis puede ser probada repetidamente. O sea, si hay otra persona que le interesa mi tema, puede volverlo a replicar y comprobar esta hipótesis. Tiene que ser netamente objetiva, porque tiene que ser sostenida independientemente por otros. Es decir, lo que yo analice en investigación de forma objetiva, también otras personas lo tienen que ver así, de forma objetiva. Tiene que ser transparente, lo que va a significar que la hipótesis y los resultados se comparten públicamente para que puedan ser probados por cualquier persona. Es decir, si ustedes hacen una investigación, no significa que lo van a guardar, ¿no es cierto? Sino más bien lo que se quiere es que esta investigación salga a la luz de forma tal que sea tan transparente que toda la población tenga acceso. Y si alguna persona quiere hacer nuevamente el análisis de esta investigación, pues puede hacerlo. Tiene que ser falsable también, que significa que encontrar evidencia contradictoria es una posibilidad. Cuando yo hago una investigación acerca de cualquier temática, no significa que hasta ahí ha llegado la investigación. Es falsable, porque una persona puede decir lo contrario a lo que yo he investigado, ¿ya? Y eso no significa que ahí muere la investigación. Ahorita les voy a explicar en qué consiste, por eso justamente el ciclo empírico. Vamos a encontrar el sexto principio, que tiene que ser lógicamente consistente, que significa que la hipótesis es internamente coherente. Si no hay una coherencia en la hipótesis planteada, les aseguro que no se va a llegar a comprobar esa hipótesis, es decir, que la hipótesis va a ser rechazada, ¿ya? Tiene que estar basada en las observaciones y estas observaciones tienen que ser lógicamente sólidas. Eso nos quiere decir que las observaciones van a tener que ser consistentes y muy bien estructuradas para que nosotros podamos plantear un tema de investigación. Hablemos ahora del método científico como tal. Cuando estamos hablando del método científico, vamos a decir que es una metodología para obtener nuevos conocimientos. No se trata de crear, porque se dice que ya todo está creado, pero sin embargo se trata de poder obtener nuevos conocimientos o características de eso que ya está creado, ¿ya? Dice que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática. Una vez que nosotros observamos un fenómeno social como problemática, pues ya si queremos hacer ciencia, queremos hacer investigación, tenemos que tener la capacidad de medirlo, de experimentarlo, de formularlo, de hacer un análisis y finalmente, si es que nos resulta la investigación, podemos hacer una modificación de hipótesis. Es decir, cuando ustedes hagan su tema de investigación ya para su titulación y resulta que después de aplicados los instrumentos y haber empleado las estadísticas, su hipótesis es rechazada, no significa que está mal, más bien significa que tenemos que replantear el diseño metodológico y tenemos que empezar nuevamente con el ciclo empírico, ¿ya? A ver, el método científico tiene 5 pasos básicos y un paso más de retroalimentación. Primero, se hace una observación, que es lo que ustedes van a hacer ahora para determinar su tema de investigación. Se plantea una pregunta en relación a esa observación. Se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba. Se va a realizar una predicción con base en la hipótesis y se pone a prueba la predicción. Si a mí me interesa analizar, por ejemplo, cómo influye la música en educación inicial, miren, esa es mi observación, ¿no? Porque resulta que, voy a poner como ejemplo, que yo trabajo, supongamos, en un centro infantil y veo que los niños aprenden mejor cuando empiezan en la sesión de estimulación temprana escuchando música. Esa es mi observación. Entonces yo me preguntaría en la pregunta de investigación, ¿qué relación tiene el empleo de la música en educación inicial? Miren, a partir de mi observación me planteo una pregunta, ¿no? Y voy a plantearme una hipótesis que podría decir, el empleo de la música en educación inicial tiene
aspectos muy importantes para un aprendizaje significativo. Esa podría ser mi hipótesis, que posteriormente, empleando los instrumentos y técnicas necesarias, tengo que demostrar y poner a prueba esta predicción que tengo en la hipótesis. Ahora, se repite el proceso, se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o predicciones también. Como les decía que ya casi todo está creado, podemos tomar una investigación que ya se haya hecho, pero una investigación nunca se vuelve a repetir. Cuando yo cambio de población, cambio el espacio temporal y demás, la investigación ya toma otro rumbo, ¿no es cierto? O sea, no hay investigaciones que se puedan repetir porque cambia el año, cambia la población también, así que no hay investigaciones que se puedan repetir. Este es el esquema del método científico y se basa en lo siguiente. Primero observamos el fenómeno, como lo que les decía. Bueno, veo que los niños aprenden mejor cuando escuchan música en la primera etapa, en la sesión de estimulación temprana. Estoy observando un fenómeno, ¿no? Formulamos una hipótesis, predecimos los efectos de esta hipótesis y ya en relación a esa predicción de efectos hacemos la conducción del experimento, que es lo que vamos a hacer para demostrar la hipótesis que nos estamos planteando. Finalmente encontramos los resultados de estas predicciones, que puede ser que sí, o sea, comprobemos la hipótesis que nos estamos planteando, o puede ser que no. Ahora hablemos también de esto tan importante que es el ciclo empírico, que es en lo que se basa todas las investigaciones científicas y lo que les decía, es constantemente cíclico y se va repitiendo una y otra vez. Y si nuestra investigación no es comprobada, la hipótesis en nuestra investigación, no significa que la investigación está mal, sino más bien que tenemos que volver a empezar con este ciclo empírico. El ciclo empírico cuenta con estas 5 partes. Siempre vamos a partir de la observación, ¿ya? Esta observación va a pasar posteriormente a una inducción, o sea, la idea que nosotros tenemos acerca de un determinado tema. Vamos a pasar a deducir esta observación que hemos hecho y ya lo hemos fundamentado como una problemática. Vamos a pasar luego al testing, que se dice en inglés, o a la prueba que nosotros tenemos que hacer a esta problemática, a este fenómeno social identificado. Y finalmente pasamos a la evaluación. Y constantemente, como les digo, se va repitiendo el ciclo empírico. Cuando ya terminemos la investigación, si es que comprobamos la hipótesis, otra persona, si quiere analizar un tema similar, va a empezar nuevamente. La observación, la inducción, deducción, el testing y la evaluación. Y así sucesivamente. Ahora, el ciclo empírico dice, captura el proceso de formular hipótesis sobre cómo funcionan las cosas y probar estas hipótesis contra datos empíricos de una manera sistemática y rigurosa. Tenemos que estar familiarizados con las 5 fases diferentes del ciclo, porque esto nos va a ayudar a tener en cuenta el panorama general, especialmente cuando entramos en detalles de cosas como el diseño experimental y el muestreo. Que nuestra mente esté, que todo parte de la observación, que sigue con la inducción, luego la deducción, luego el testing y la prueba y luego la evaluación, hace que nosotros estemos encaminados en el proceso científico. Hablemos de la fase 1, la observación. En esta fase, que es lo primero que ustedes van a hacer ahora, se provoca la idea de una nueva hipótesis de investigación. Ustedes pueden pensar en cualquier tema que les llame la atención en relación a la música, como les decía, porque las personas que bailan en el Gran Poder, en las distintas fraternidades, no sé, tienden a escuchar más música chicha, por ejemplo. A ver, otro tema. ¿Por qué las melodías, o bueno, la música ambiental que está basada con melodías muy tristes, hace que las personas se sientan con mayores niveles de depresión? Puede ser otra observación. A ver, otra. ¿Por qué las rondas infantiles animan al niño para que ingrese a una sesión de estimulación temprana de una forma más efectiva? O sea, hay muchas cosas por observar en términos musicales y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora.
Dice, podríamos observar un patrón intrigante, un evento inesperado, cualquier cosa que encontremos interesante y que queramos explicar. O sea, no hay observaciones malas, por así decirlo, ¿no? Las observaciones y las interrogantes que nosotros tenemos hacia cualquier fenómeno social nos permite iniciar una investigación. ¿Cómo hacemos la observación? Dice, la observación realmente no importa si es una observación personal, o sea, no importa que parta de mí, no necesito reunirme en grupo para decir, es que ahora que me he reunido en grupo, recién tiene validez esta mi observación. Puede ser una observación personal que yo tenga, una experiencia que alguien más comparte con nosotros. Yo puedo decirles como experiencia personal, a ver si me animo a dar en este momento una observación, que cuando yo realizo mis actividades académicas escuchando música muy relajante, música muy calmada, pues como que entiendo mejor las actividades académicas que estoy haciendo. Entonces puedo buscar ahí como tema de investigación qué relación tiene la música ambiental, digamos, con el estudio que se hace a nivel académico, podría ser, ¿no? A partir de una experiencia pueden hacer esta observación. Incluso dice una observación imaginaria que tiene lugar completamente en tu cabeza. En mi cabeza puede estar, por ejemplo, que escuchar cumbia, desde mi punto de vista imaginariamente puedo decir, creo que escuchar música del género cumbia como que me hace sentir con emociones más positivas para iniciar el día, puedo pensar. Y hasta eso puede ser un tema de investigación. O sea, la observación no necesariamente tiene que tener así como puntos estrictos para considerarse algo relevante, ¿ya? Así que no se olviden. Pueden hacer de la observación personal, de una experiencia o de una observación imaginaria también que yo pueda tener. Seguimos en la fase 1, que es la observación. Las observaciones, dice, generalmente provienen de hallazgos de investigaciones anteriores. Sí, porque como les decía, ya hay investigaciones hechas con esto del estado del arte que les digo, podemos investigar qué investigaciones se relacionan con el tema que yo quiero analizar, ¿ya? Pero dice, en principio, todo vale. Sea mi observación personal, imaginaria, a partir de una experiencia, todo vale en la observación. Entonces, tomemos como ejemplo una observación común. Y van a ver media locada esta observación, pero igual vale para hacer un estudio. Ese es el ejemplo. Constantemente, nosotros escuchamos decir que la suegra es horrible, ¿no? Hay muchas parejas, y ustedes me darán la razón si son casados, o si no son casados también tienen familiares que ya se han casado, y que dicen que las suegras son muy controladoras, que se meten en todo, o sea, que son horribles, ¿no es cierto? Entonces, escuchando a otras personas, también se quejan de su suegra. Ah, y mi suegra también es igual, se meten en mis cosas, me genera problemas, y miren, es una observación. Entonces, esto parece un patrón interesante, ¿no? El pensar que si a mí me molesta mi suegra, hay muchas personas a las que también les molesta su suegra. Entonces, este patrón está entre tipo de persona y la simpatía, ¿ya? Y el ejemplo imaginario, yo podría decir, si yo pienso que mi suegra es horrible, mis amigos y yo parecemos coincidir en que todos tenemos suegras horribles, puedo pensar. Está en mi imaginario, o sea, no está comprobado. Ahí está un ejemplo de observación. Entonces, la fase de observación se trata de observar una relación en una o más instancias específicas. Yo, como les digo, yo pienso, es que mi suegra es horrible y resulta que cuando converso con mis amigos también sus suegras son horribles. Estoy haciendo la observación en distintas instancias, ¿no? Y en la fase de la inducción, que ahora vamos a ver también, está esta relación observada en casos específicos. Entonces se convierte como en una regla en general, dice. Eso es lo que significa la inducción. Tomar una declaración que sea verdadera, o sea, en casos específicos, e inferir que la declaración es verdadera en todos los casos siempre. Miren cómo está esta parte de la inducción. Como yo pienso, o sea, como he tenido muy malas experiencias, supongamos, con mi suegra, y yo digo, mi suegra es horrible, ¿no es cierto? Estoy haciendo esta fase de inducción a través de la observación y en mi imaginario creo, como a mí me pasa que mi suegra es terrible, entonces creo que a todos mis amigos también
tienen suegras horribles. Ahí está un ejemplo. Sigamos. Por ejemplo, dice, de la observación de que mis amigos y yo tenemos suegras horribles, puedo inducir la regla general de que todas las suegras son horribles. Y estoy induciendo. Si mi suegra es horrible, entonces todas las suegras son horribles. Por supuesto, dice, esta regla o hipótesis no es necesariamente cierta. Hasta que nosotros no comprobemos con instrumentos y técnicas que comprueben esto, no es cierto. Es solamente está en mi imaginario, está en la fase de la inducción. Podría estar mal, o sea, de eso se trata el resto del ciclo, probar nuestra hipótesis. Lo que a mí me interese hoy puede ser que esté mal planteado, pero de eso se trata, de que en el ciclo empírico nosotros podamos comprobar esta hipótesis. Y les reitero, si no se comprueba, vuelvo al ciclo empírico y ya cambiaré de diseño metodológico, de instrumentos para comprobar esta hipótesis. Entonces, en este ejemplito pequeñito y bien simple que les he dado, la hipótesis sería que todas las suegras son horribles, aunque parezca chistoso. ¿Qué pasa en la fase 2? La fase 2, que consiste en la inducción, vamos a decir que el razonamiento inductivo se usa para transformar observaciones específicas en una regla o hipótesis general. ¿No es cierto? Lo que decíamos. Si mi suegra es horrible, seguramente todas las suegras son horribles. Estoy haciendo una inducción. Cuando ya pasamos de la fase de la inducción y nos vamos a la tercera fase del ciclo empírico, vamos a decir que aquí se deduce que las relaciones especificadas en la regla general también deberían mantenerse en instancias nuevas y específicas. Entonces, a partir de nuestra hipótesis, deducimos una expectativa o predicción explícita sobre nuevas observaciones. En la fase de la deducción, cuando ya estamos en esta etapa y vamos a aplicar distintos instrumentos, con la investigación, ¿qué es lo que vamos a tratar de decir? Que ya no solamente parte de lo que yo pienso de forma inductiva, sino más bien que habiendo pasado a la fase de la deducción y habiendo encontrado toda una población que dice que las suegras son horribles, pues ahora se tiene que generalizar este dato, este resultado científico a nivel general con toda la población. Eso nos dice la deducción. Ejemplo, si todas las suegras son realmente horribles, entonces si le pidiera a 10 de mis colegas que calificaran a su suegra como agradable, neutral u horrible, entonces todos deberían elegir la categoría horrible. Eso nos dice la deducción. Si yo digo, a ver si pongo un ejemplo más académico, si yo digo que todos los niños aprenden de mejor forma escuchando música en la primera etapa, en una sesión de estimulación temprana, todos mis colegas especialistas en educación inicial tendrán que decir, sí, efectivamente, cuando nosotros utilizamos música al iniciar una sesión, los niños se concentran más, ¿no es cierto? Eso es lo que nos trata de decir la deducción. Seguimos en la deducción. Ahora dice, para hacer tal predicción, necesitamos determinar la configuración de la investigación. Para hacer una predicción necesitamos darle entonces el sentido del diseño metodológico para hacer la investigación, porque caso contrario no nos va a salir el resultado. Entonces, vamos a necesitar decidir una definición de los conceptos más relevantes, o sea, las variables de la investigación. Vamos a tener que determinar los instrumentos de medición, procedimientos, la muestra de la que recopilaremos nuevos datos y muchas cosas más, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se pueda configurar una investigación de tal forma que los resultados que nos dé puedan ser medibles y puedan ser verificables. Entonces dice, en la fase de deducción, la hipótesis se transforma por razonamiento deductivo, ¿no? Y la especificación de la configuración de la investigación en una predicción sobre nuevas observaciones empíricas. En la hipótesis, a diferencia de la inducción, ya no voy a decir que yo pienso que las suegras son horribles, sino más bien voy a decir que todos mis amigos o toda la población piensa que las suegras son horribles.
o sea, en la fase de deducción, esta hipótesis se transforma, pero ya a un nivel más general. ¿Qué es lo que pasa en la fase 4 que se denomina prueba? En nuestro ejemplo simple, no necesitamos estadísticas. Bueno, digamos que 8 de cada 10 colegas califican a su suegra como horrible, pero 2 la califican como neutral. Ahora, podemos ver de inmediato nuestra predicción no se hizo, o sea, realidad, fue refutada y las 10 suegras deberían haber sido calificadas como horribles. ¿Qué nos quiere decir? En la fase de la prueba, y específicamente cuando estamos hablando de investigaciones que son cuantitativas, se tiene que demostrar estadísticamente que lo que estamos diciendo tiene una relación causal, hay una regresión lineal, o sea, en la nube de puntos se demuestra con la hipótesis lo que nosotros queremos demostrar, ¿ya? Por lo tanto, dice, en la fase de prueba se recopilan nuevos datos empíricos y con la ayuda de las estadísticas, la predicción se confirma o no se confirma. Muchas investigaciones y ustedes van a poder ir viendo tesis también. Igual pueden entrar a esto que se llama el repositorio UMSA. Hay muchas investigaciones completas de tesis que ya se han defendido y se han publicado. Ahorita les voy a mostrar al finalizar cómo entramos a esa página. Nos vamos a poder dar cuenta que cada investigación está sustentada con distintos aspectos estadísticos. Si son investigaciones correlacionales, por ejemplo, hay en una parte donde dice capítulo 4, resultados de la investigación, supongamos, van a encontrar ahí cuadros estadísticos, van a encontrar, por ejemplo, el promedio de las calificaciones y analizó calificaciones, van a encontrar el análisis de regresión, el coeficiente relacional, si se relaciona esta variable con la otra, ¿no? Entonces, eso trata de decirnos que una tesis para ser científica se tiene que apoyar nomás en datos que son netamente estadísticos para darle este aspecto de científico, de ciencia a nuestra investigación. Bueno, que en nuestro caso no lo vamos a abordar en plenitud porque no es algo que en esta etapa, en esta materia nos interese como tal, pero sí nos interesa llegar hasta la fase de la deducción y el planteamiento de hipótesis para que pensemos en la operacionalización de variables, qué instrumentos, qué indicadores vamos a observar y vamos a medir a través de qué técnicas y demás. En la fase de evaluación vamos a interpretar los resultados en términos de nuestra hipótesis, ¿no? Cuando ya tenemos planteada la hipótesis, ya cuando hacemos la evaluación y obtenemos los resultados, así apliquemos algún test, algún inventario, pues tenemos que relacionar estos resultados, pero conforme a la hipótesis que nosotros hemos planteado. Si se confirma una predicción, esto solo proporciona apoyo provisional para nuestra hipótesis, ¿ya? Y no significa, dice, que hayamos probado definitivamente la hipótesis, porque siempre es posible que en el futuro encontremos a alguien más que simplemente ame a su suegra, si nos estamos basando en el ejemplo que ya hemos puesto. Entonces, en nuestro ejemplo dice, la predicción fue realmente refutada, porque seguramente ustedes me dirán, si hablamos de suegras, ustedes pueden participar en este momento y decirme, no, licenciada, realmente yo tengo una suegra con la que yo me llevo bien, o sea, porque en realidad no se ha hecho un estudio que demuestre científicamente que todos pensamos que las suegras son horribles, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la fase 5, en la fase de evaluación? En la fase de evaluación vamos a decir que dice, esto no significa que debamos rechazar nuestra hipótesis directamente, es decir, si nuestra hipótesis no se ha comprobado, se ha refutado, no significa que vamos a anular o vamos a tachar nuestra investigación. En muchos casos hay explicaciones plausibles para nuestra falta de confirmación. Podemos decir, es que realmente el diseño metodológico que hemos planteado del por qué se ha rechazado la hipótesis ha sido porque hemos puesto un estudio más cuantitativo, pero si queríamos demostrar que las suegras son horribles, era que analicemos las cualidades del por qué las consideramos horribles, podríamos decir. Ah, ya, ahí puede ser una causa de por qué se ha refutado nuestra hipótesis. Dice también, si estas explicaciones tienen que ver con una configuración de investigación, la hipótesis se conserva y se investiga nuevamente. En este caso, si me he equivocado en el planteamiento del diseño metodológico, no necesito cambiar la hipótesis ni modificarla, ¿no es cierto? Solamente requiero
volver a rediseñar el diseño metodológico y volver a empezar de nuevo. Pero dice con un mejor diseño de investigación. Y claro, ¿no? Si ya me doy cuenta que el diseño de investigación cuantitativa no ha funcionado en esta mi observación de las suegras horribles, entonces en mi diseño metodológico siguiente no voy a modificar mi hipótesis, pero sí voy a cambiar mi diseño metodológico por uno más cualitativo. En otros casos, dice, la hipótesis se ajusta en función de los resultados. También esta afirmación nos quiere decir que si hemos planteado de una determinada forma la hipótesis, no significa que no podemos hacerle modificaciones. O sea, las variables ahí están presentes, las suegras horribles, pónganse. O sea, no significa que ya voy a ponerle las suegras hermosas, digamos, ¿no? O sea, la variable como suegras horribles va a estar presente ahí, pero sí se puede hacer un rediseño de la hipótesis. Y finalmente dice, la hipótesis es rechazada y descartada solo en casos muy raros. Si hablamos de ciencia, si hablamos de investigaciones, por lo general, si las hipótesis son rechazadas, es a causa o a que nos hemos equivocado en el diseño de investigación, uno, o a causa de que no hemos planteado bien o de una forma coherente y sistemática la hipótesis. En la fase de evaluación, los resultados se interpretan en términos de la hipótesis, que se respalda o ajusta o rechaza provisionalmente. Las observaciones recopiladas en la fase de prueba pueden servir como nuevas observaciones específicas en la fase de observación. Dice, los nuevos datos empíricos obtenidos en la fase de prueba dan lugar a nuevas ideas que conducen a un nuevo recorrido. Cuando ustedes me vayan socializando en las siguientes clases sus problemas, los hechos sociales, los fenómenos sociales que ustedes quieran investigar, y cuando ya hagan su tesis como tal, les aseguro que este tema que ustedes van a plantear va a dar lugar a que nuevas personas u otras personas generen nuevas ideas, nuevas observaciones en relaciones a sus temas, ¿ya? Es por eso, dice, que el proceso se describe como un ciclo. Por eso se denomina ciclo empírico, porque una vez que nosotros comprobamos la hipótesis y suponemos que ya hemos terminado la investigación, hay otra persona que se enfoca en nuestro tema y nuevamente empieza. Observación, inducción, deducción, el testing o prueba y la evaluación. Ahora, entremos a la tarea de investigación que ustedes tienen que hacer. No les pido que tengan que presentarme algo escrito para la siguiente clase, pero sí ustedes seguramente por lo menos harán un parrafito, ¿no? De qué tema ustedes quieren investigar. Entonces, para la siguiente clase, antes de que entremos al planteamiento del problema, al estado del arte, donde vamos a ir investigando distintos autores que ya han hablado temas relacionados a nuestro tema de investigación, ustedes pregúntense, ¿cuál será mi tema de investigación aplicada o práctica para mi trabajo final? Porque hemos dicho, el matriz de consistencia de investigación va a englobar a partir de su tema de investigación todo, objetivos, hipótesis, variables y demás. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que explorar en esta página que se llama scholargoogle.com utilizando las palabras claves sobre su tema de investigación. Les muestro cómo funciona. A ver. Espérenme un ratito. Les voy a mostrar cómo funciona. Voy a copiar toda esta parte que es del Google. Voy a abrir una página de internet, o sea, una ventana normal del Google. Ahorita les comparto y les muestro. Ya, ahí está. Observen. Voy a poner en esta parte lo que he copiado. Y ahí está. Está el Google Académico. En esta página del Google Académico, como les decía, hay bastante información que es actualizada, que es relevante, que es comprobada, que es científica, que parte de estudios científicos que ya se han realizado. O sea, no es como información que encontramos en el Rincón del Vago, por así decirlo, porque ahí en el Rincón del Vago, por ejemplo, hay muchas monografías hechas y completas, pero tenemos que dudar de su veracidad, porque no son páginas académicas que sean verificables. Pero esta página, que es el Google Académico, contiene todo tipo de información y ahora les voy a demostrar.
Si yo quiero analizar, por ejemplo, musicoterapia, no sé, eso es lo que me ha interesado para mi tema de investigación, observen. Me da la descripción de libros que hay de musicoterapia. Miren, fundamentos de musicoterapia, musicoterapia en educación especial, música y neurociencia, música y musicoterapia, importancia de la musicoterapia, por ejemplo, esto está en PDF. Observen, por favor, les voy a mostrar. Ahí está en Dialnet. A ver un ratito. Ya, para acceder al Dialnet se tienen que identificar ustedes y solamente es seguir ese procedimiento que ustedes van a ir viendo también. Miren, ahí hay temas como de musicoterapia en el paciente oncológico, el concepto de musicoterapia a través de la historia y bueno, un sinfín de temas en relación a musicoterapia. Si quiero encontrar, a ver qué más me puede interesar en relación a la música, música ambiental, a ver, supongamos. A ver, espérenme, música ambiental, supongamos que quiero analizar. Ahí miren, encuentra este buscador enorme que es como un monstruo aquí en internet. Encuentra, es tan inteligente esta página que encuentra todas las variables que nosotros querramos analizar. Ahí, por ejemplo, encontramos la música ambiental como objeto de reflexión. Dice. Encontramos el impacto de la música ambiental en la productividad laboral. Y miren, ahí hay dos variables si quisiéramos trabajar. Ahí dice música y mujeres en la publicidad televisiva. Y bueno, hay cualquier tema que ustedes quieran investigar. O sea, si bien no hay temas enfocados como ustedes están pensando desde esta observación, hay bastante información en relación a las variables que ustedes quieran investigar. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ya, ¿no hay ninguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Eh, ¿Dónde encuentro libros con autores sobre lo que usted está hablando de investigación-acción? Los 4 puntos, por ejemplo, los 5 puntos que dijo hace rato, para guiarme, Ya. para hacer una lectura. Muchas gracias. En cuanto ya me incluyan a la plataforma del Moodle, porque ya tengo, miren, el plan de trabajo, tengo la presentación de hoy, segundo y tercero. Vamos a trabajar con la metodología de la investigación basada en el libro de Sampieri. Son como 565 hojas, pero yo tengo el texto. Es la última edición, es la quinta edición que yo lo voy a subir y ustedes van a poder ver todo eso desde los mitos de la investigación, los tipos de investigación y está absolutamente todo completo. ¿Ok? Eso se los voy a pasar. Gracias, licenciada. Y ahí está también lo que es investigación-acción. Sí, está todos los tipos de investigación, acción, van a encontrar los distintas técnicas, métodos y demás. Pero, miren, si yo quisiera investigar más sobre investigación, acción, igual aquí en el Google Académico, busco el término y ahí está, la investigación, acción. Igual está en documento PDF incluso. Pueden descargar y pueden tener acceso a información que es muy válida, muy verídica también. Gracias, licenciada. Ya. Ahora, les voy a dar otro tip también para que no necesariamente nosotros nos tengamos que ir hasta la biblioteca de la UNSA, digamos, y ver una tesis. Dejo de compartir pantalla. Les voy a mostrar cómo podemos entrar al repositorio UNSA, que tiene toda su información centralizada en documentos PDFs. Ya, así que ahorita les muestro. Ya. Aquí igual, en una página normal del Google, voy a poner repositorio UNSA. Repositorio UNSA, aquí está. Miren, entro a esta primera opción que dice repositorio UNSA, Universidad Mayor de San Andrés, y ahí están todos los textos que tienen las bibliotecas en las distintas facultades, por ejemplo, y aquí puedo investigar cualquier tema que se me venga en mente y ver si hay tesis en relación a eso. Miren, si yo estaba poniendo de ejemplo la musicoterapia, observen. Aquí dice, hay una tesis ya hecha que dice, el autor es Vania, la autora es Vania y dice, diseño de programa de posgrado de musicoterapia educativa preventiva, por ejemplo. Hay otra tesis que habían hecho que dice, la musicoterapia como un medio de externalización de comportamientos disociales y adictivos. Cuando yo hago, voy a abrirlo en otra ventana, cuando yo hago clic sobre la tesis, observen,
me da la opción de ver la tesis completa en documento PDF. Miren, ahí está toda la tesis, está el nombre del tutor, del autor de la tesis, y está absolutamente todo, desde cómo ha hecho su introducción, su planteamiento de problemas, su justificación, sus objetivos, está el marco teórico, lo que les decía al final, están sus resultados estadísticos también, y se encuentra absolutamente todo. Así que solamente depende de ustedes ahora poder ingresar a las páginas de Google, al repositorio UNSA y al Google Académico para poder obtener mayor información, sin necesidad, y ahora peor con esto de la pandemia, que vayan a las bibliotecas y saquen las tesis y demás, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta más, antes de terminar esta sesión. Para entrar, licenciada, a estas páginas no hay restricción, entonces, ¿podemos entrar todos? Sí, no hay restricción. Y justamente, y la UPEA les comento que también está centralizando ya su base de datos en relación a las investigaciones que hay, a las tesis que ya se han presentado, ¿no? Y justamente porque estas dos instituciones, estas casas superiores de estudio como la UPEA y la UNSA, practican esto que les decía como un principio de la investigación científica que tiene que ser transparente, o sea, que toda la población tiene que tener acceso libre a las investigaciones que ya se han realizado. Y no hay un registro, o sea, tanto para el Google académico como para el repositorio UNSA, no hay un registro específico, o no es que tienen que estar matriculados en la universidad para que puedan tener acceso. Ustedes ingresan y van a poder encontrar investigaciones que ya se han realizado, con variables que a ustedes les interesan tal vez también. Ok, licenciada. Bien, si no tienen ninguna pregunta, con eso estaríamos terminando esta sesión. Licenciada, buenas noches. El nombre de la página para las tesis de la UNSA es repositorio UNSA, ¿verdad? Sí, solamente repositorio UNSA, nada más. Y ya con eso se ingresa directamente. Está Y bien, licenciada, en el gracias. buscadorcito que está en la parte superior izquierda, ustedes ponen el tema que quieran investigar. Música ambiental, supongamos, y ahí les sale todo el registro de las tesis que ya se han ido realizando en relación a ese tema. Licenciada, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Adelante, por favor. Sí, al inicio explicó que la unidad 1 y 2 habrá un trabajo, la ¿Sí? 2 y 3 otro trabajo, y bueno, luego hay un trabajo final. Pero también nos habló de un ensayo. Ah, ya, Sí, exacto. por favor, ¿podría aclarar? Ya. El ensayo consiste en que ustedes puedan poner su tema de investigación, o sea, el tema que a ustedes les interesa, y hacer la revisión bibliográfica. ¿En qué va a consistir ese ensayo? Supongamos que a mí me interesa analizar la musicoterapia en educación inicial. Ese va a ser mi tema de investigación. La musicoterapia en educación inicial. Ese es mi ensayo. Y la revisión bibliográfica que yo voy a poner en ese ensayo, pondré seguramente, conforme a la tesis planteada, me voy a inventar nombres, conforme a la tesis planteada por Alfredo Eguino, vamos a decir que la musicoterapia influye en la educación inicial de manera positiva cuando se emplean rondas infantiles. Así voy a poner, ¿no? Por otro lado, también autores de la Universidad de México, y miren que puedo basarme ahí en investigaciones a través del Google académico, también han demostrado que la musicoterapia ayuda a relajar a los niños en la educación inicial. Y voy a ir poniendo los párrafos de la revisión bibliográfica que yo he realizado. En eso consiste el ensayo. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Licenciada, buenas noches. Licenciada, Buenas noches. Álvaro, adelante, por favor. Este trabajo del ensayo, disculpe, he tenido que por temas de trabajo entrar tarde. Este trabajo del ensayo es para la siguiente clase, es para el examen final. Ya. Este trabajo del ensayo lo tienen que subir hasta el lunes 14 de diciembre. O sea, hasta el próximo lunes lo tienen que subir, ¿ya? Lo que sí necesito
es que ya vayan haciendo su revisión bibliográfica, ya vayan viendo las investigaciones que se han hecho en relación a los temas que les interesan y tengan en mente ya una idea de qué tema, de qué fenómeno social ustedes van a investigar, para que de esa forma, mientras yo vaya desarrollando, por ejemplo, el planteamiento del problema y demás, ustedes puedan ir siguiéndome, ir planteando. Si digamos ya tienen su tema escogido y es la musicoterapia, cuando yo les dé un ejemplo de hipótesis, ustedes van a poder hacer juntamente conmigo ese seguimiento, ¿no es cierto? O en las clases de retroalimentación, ustedes me van a poder decir cuál es su tema y con su tema vamos a poder aplicar los ejemplos también. Me parece alucinante, licenciada, qué bien. Quería preguntarle además, entonces, sobre este tema, ¿vamos a ir desarrollando la materia hasta el final? Exacto. Es eso lo que les decía, está todo concatenado en realidad. Empiezo pensando en mi tema para el día jueves, para el lunes ya voy a tener toda mi revisión bibliográfica y voy a ver qué temas, qué tesis ya se han investigado en relación a mi tema. Y ya para la unidad 2, o sea, cuando ya entremos unidad 1 y 2, les voy a asignar en la plataforma un trabajo también y ya voy a poder identificar mis variables, la independiente, la dependiente, voy a poder plantear mis objetivos y demás, pero en relación a ese tema. Por eso va concatenado hasta el final. Voy a terminar con una tesis al final de la materia. Va a terminar con su matriz de consistencia. Usted va a saber cuáles van a ser sus hipótesis, sus objetivos, su justificación, su planteamiento del problema, su esquema del marco teórico, su diseño metodológico, si va a ser una metodología cuantitativa o cualitativa, los métodos que va a utilizar, si es inductivo o deductivo, y en su matriz de consistencia va a estar todo ese detalle. Y lo único que va a faltar para que ya ustedes puedan hacer su tesis es poder ir ampliando los párrafos del planteamiento del problema, desarrollando el marco teórico y demás. Y bueno, la aplicación de los instrumentos, pero ya van a saber qué instrumentos también van a aplicar en su investigación. Sobre lo mismo, me imagino que para el trabajo final de la carrera no conozco cómo va a ser el método de graduación, si va a ser por un trabajo, por investigación, por tesis, por concierto. Vamos a poder retomar este tema porque si fuera así, yo me lanzo al estrellato con el tema de algo que me gustaría realmente poder presentar hasta el final. Como esto es a nivel licenciatura, ustedes van a llevar también 2 módulos que hacen relación a las modalidades de graduación, ¿no? Y ahí les van a explicar el formato que tiene que tener la tesis, pero es obligatorio que ustedes hagan una tesis para obtener la titulación. Con eso se van a titular. ¿Y este trabajo me podría servir para basarme en eso? Sí, a ver, les voy a compartir muy rapidito una matriz que ya tengo de consistencia y ahí ustedes se van a poder dar cuenta. Esto igual, obviamente, se los voy a pasar. Espérenme, voy a abrir el documento. Les voy a mostrar cómo está perfil. Esta es una matriz de consistencia. Ya. Les voy a mostrar en qué consiste y se van a dar cuenta que ahí está el resumen absoluto de toda la tesis y solamente ya es complementarlo, ampliarlo, desarrollarlo, pero absolutamente todo está ahí. A ver, les comparto. Ya lo he encontrado el documento. Aquí está. Ya, se observa, ¿no es cierto? Sí. Ya, miren, en este caso, esta es una investigación a nivel educativo, no es musical. Está el título en la matriz de consistencia y dice, el autoconcepto y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de primero de secundaria de la unidad educativa Pedro Kramer, primera sección Corocoro, provincia Pacajes. Ahí, si se dan cuenta, en el título ya está todo, el espacio delimitado, el espacio temporal, el lugar donde, el espacial también, el espacio espacial donde se está determinando la investigación. Está el planteamiento del problema que surge de este análisis y revisión bibliográfica que ustedes van a hacer en el Google académico y en las tesis que ya existen. Y ahí miren, en un parrafito se pone, el estudio del autoconcepto del niño representa actualmente uno de los temas de mayor interés en el ámbito psicopedagógico. Y ahí va explicando en parrafito. Están los objetivos general, que en este caso es determinar la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico. Ese es el objetivo, ¿no? Y todo lo que dice ahí. Los objetivos específicos que nos ayudan a llegar al objetivo general, que para determinar esta relación tenemos que diagnosticar el nivel del autoconcepto, describir el nivel de rendimiento académico, explicar la relación y proponer alternativas de solución. Esta es la justificación del por qué y el para qué es importante esta investigación.
están las técnicas e instrumentos. En este caso está el cuestionario de autoconcepto de Pierre Harris y la escala adaptada de autoconcepto de Pierre Harris también, ¿no? Y en el caso del rendimiento académico, revisión documental que se tiene que hacer para mostrar la correlación de esta investigación. Miren, está la metodología. El enfoque en este caso es cuantitativo, porque voy a aplicar este inventario, esta escala de Pierre Harris, y me da datos estadísticos para que yo pueda centralizarlos. El tipo de investigación, que es correlacional. Vamos a ver los tipos de investigación igual en la unidad 4, en diseño metodológico entre todo esto, ¿ya? El diseño de la investigación, que es no experimental, porque no voy a obtener un grupo A y un grupo B donde voy a trabajar aquí autoconcepto y aquí no, por eso es no experimental. El método es deductivo, porque los resultados que me va a lanzar esta investigación me va a permitir generalizar y decir que los niños, los estudiantes que tienen un buen autoconcepto, por ende tienen un buen rendimiento académico. Eso me dice este método. Ahí está mi formulación del problema también. ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de autoconcepto y el rendimiento académico de los estudiantes? Mi pregunta de formulación, que nunca va a ser cerrada, nunca me tiene que responder sí o no. Tiene que ser abierta a responderme muchas cosas. Miren, está la hipótesis, las variables, el marco teórico. Y con eso está la investigación encaminada. Este es todo el esqueleto, incluso los músculos más, si hacemos una comparación con el cuerpo humano, tienen el esqueleto y los músculos, ¿para qué? Para poderle dar forma final a su tesis de investigación. Así que como recomendación, no lo tomen como algo ligero, porque es como adelantarse a hacer su investigación, su tesis que ustedes lo van a tener que hacer para obtener el grado de licenciados en música. Muchísimas gracias. Ahora sí, hay que meterle nomás, ¿no? Hay que meterle Sí. algo grande. Sí, exacto, porque imagínense que ustedes ya tengan su tema bien planteado, cuando ya pasen modalidades de graduación, que seguramente ya les van a dar más estructuras y demás, ustedes ya van a saber cómo está enfocado su matriz de consistencia de investigación y van a poder dirigir su investigación. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Ok, Álvaro. Valeria está con la mano levantada. Tiene la palabra Valeria. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Yo Dígame. estaba tratando de realizar, no sé si dentro del tema de investigación de tesis entra lo que es un diseño de un programa de intervención para educar el oído musical. ¿Es factible realizar este tipo de investigación? El diseño de un programa de intervención para mejorar o para educar el oído musical. Ya, perfecto. Muchas gracias, Valeria. En realidad, cuando nosotros estamos hablando de hacer ciencia, tenemos que responder al por qué nos interesa analizar ese fenómeno social. Ahí tiene que estar la base de su programación, ¿ya? Se dice a nivel científico que cuando nosotros queremos darle solución con un programa, con un proyecto, es más un proyecto de solución. Pero, así como han visto en mi matriz de consistencia, dice al final, proponer alternativas de solución para mejorar el autoconcepto. Y en su caso es eso. Si usted como fenómeno social va a mostrar que el oído no está bien educado y demás, tiene que demostrarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué razones, por qué causas, con investigaciones que ya se han hecho? Y al final usted tiene que proponer ese programa. Y está muy bien, porque usted va a proponer ese programa y hasta podríamos hacer como una investigación experimental con un grupo A y un grupo B. A este grupo de personas usted va a aplicar el programa y usted va a demostrar que con su programa efectivamente se puede educar el oído musical. Pero a este otro grupo no va a aplicar ese programa. Entonces demuestra al final, haciendo la comparación de los dos grupos, que si aplicamos el programa que usted está planteando, bueno, las personas tienen una mejor calidad de oído musical y este grupo no. Eso podría demostrar. Así que está muy bien, es excelente. ¿Este tipo de investigación que usted menciona sería correlativo o descriptivo, correlacional o explicativo? Esa es mi pregunta. ¿Sería descriptivo o explicativo? Su investigación sería explicativa, no es correlacional porque no va a demostrar en realidad la correlación. Sí, es explicativa y es netamente experimental, ni siquiera es cuasi experimental. Es experimental porque en dos grupos tendría que aplicar. Y tendría, a lo que me quiero adelantar es tendría que conseguir un instrumento para medir lo que es el oído musical, para ver cuál es el cambio entre la aplicación del programa con un grupo y con el otro grupo, ¿no? Digamos, no tendría que
encontrar Sí. una medición. Para eso, necesariamente, como usted va a conseguir el instrumento para demostrar cómo está el antes y el después, necesita un instrumento que esté validado. Ahí se utiliza mucho el término de validez y fiabilidad, y es por eso que utilizamos en investigación test, inventarios que ya están validados y nos sirven para obtener ese tipo de datos. Pero en el caso de que no haya un inventario, no significa ay, no, ya, ay, mejor cambiaremos nomás de tema, ya no investigaremos, porque igual podemos nosotros diseñar cuestionarios, entrevistas y podemos sacar nuestros resultados para demostrar esa investigación. Pero de preferencia es mejor tener un test, un inventario, un cuestionario que ya esté validado y sea de fácil aplicación a la población que nosotros vamos a trabajar. Y para eso sirve también la delimitación poblacional, la muestra que vamos a tomar de qué institución para saber en qué edades tenemos que buscar un instrumento para iniciar con la investigación práctica. Y unas dos preguntas más, licenciada. ¿En esta investigación se tendría solamente la variable del programa o también del oído musical? El oído musical en realidad es su variable, pero tendría que tener una variable independiente y dependiente. Tendría que ser como programa de, a ver, algo así, como programa de educación del oído musical para algo así, una variable independiente y otra dependiente. Algo así tendría que plantear. Ah, ya, independiente Cuando de... tenga su tema, nos socializa a todos y ahí vamos a ver cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente. Ya, muchas gracias. Y la hipótesis igual sería que se llama, eh, viendo que si hay un cambio en uno, o sea, si a la aplicación de su programa hay un mayor desarrollo en el oído musical, más o menos iría así. Sí, voy a anotar, espera, le voy a decir ahorita. Desarrollo en el oído musical. Ya, su hipótesis sería en realidad la siguiente. Tendría que ser la aplicación del programa en educación del oído musical hace que las personas presenten un mayor desarrollo en el oído musical. Algo así tendría que decir su variable. Y usted eso tendría que comprobar con esos dos grupos que le estoy diciendo. Con un grupo de control, más o menos, ¿no? Ya. Gracias, Exacto. licenciada. Bien, me Entonces voy alegra a que tengan buscar conocimiento básico acerca de la investigación. No va a ser muy difícil abordar con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Gracias por sus preguntas, Valeria. Ya. ¿Alguna consulta más? Ya. No viendo ninguna pregunta más, ahora se dan cuenta todos los que están conectados, que son 38, 37 personas, porque conmigo somos 38, que son muy necesarias en esta materia las sesiones de retroalimentación, que lamentablemente las personas que no se puedan conectar a estas sesiones de retroalimentación van a quedar un poco más o menos ahí en el aire porque no van a poderme preguntar, ¿no?, acerca de un punto determinado y en relación a su tema. Así que bueno, con esta presentación, nuevamente les reitero, para el día jueves ya tengan en mente el fenómeno social que van a investigar en relación a la música, ¿ya? Y nos daremos el trabajo de realmente concentrarnos en el tema que queremos hacer para que nos adelantemos a nuestra tesis final. Ya, me preguntan en el chat, dice, Lick, ¿podría compartirnos el esquema? Dice, sí, efectivamente, el matriz de consistencia como ejemplo, o sea, tengo la obligación de compartirles y subirlo a la plataforma cuando ya ingresemos a esa parte del matriz de consistencia para que no se equivoquen. Pero a medida que vayamos desarrollando todas las sesiones, yo les voy a compartir las presentaciones que tenemos. Ahí va a estar el libro de Sampieri también. Y bueno, ya saben, pueden entrar al repositorio UNSA, al Google Académico y ya vayamos investigando sobre nuestros temas. Ya, dice, buenas tardes, licenciada, una consulta. ¿Cuántas páginas debe tener el trabajo que debemos presentar el lunes? Máximo 5, nada más. No más, porque lo que vamos a hacer es una revisión de los conceptos, de los párrafos más importantes e interesantes de las investigaciones que ya se han hecho. Gracias por la pregunta, Ronald. Está levantando la mano Alfred. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. En Buenas cuanto noches. al nombre del trabajo, podemos mandarlo a su WhatsApp así para que nos pueda ir corrigiendo ya nomás, así para poder adelantar. Ya las personas que gustan me pueden escribir a mi WhatsApp y yo les voy a ir dando algunas ideas también. Pero ya con mayor detalle, si tienen más dudas todavía para preguntar, en la sesión de retroalimentación me indican y yo les voy a dar una idea.
Y también una cosita, licenciada, quisiera pedirle que ya lo que nos dio en esta primera sesión, el PowerPoint, no sé si nos podría mandar también para darle otras de pasadita más para poder orientarnos más. Claro que sí. Todas las presentaciones que yo voy a darles, las voy a compartir, van a estar en la plataforma. El grupo he visto que está bloqueado, ¿no? Solamente los administradores pueden mandar mensajes porque ahí les hubiera enviado ahora mismo terminando, pero no se preocupen. Todas las presentaciones que mi persona haga van a estar en la plataforma bien organizadas. Material de estudio, presentación y demás. Así va a estar organizado, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Sí, Renan tiene la palabra. Acerca del ensayo, o sea, ya se tiene que tener en muy claro la idea de lo que queremos abordar, el título más o menos, ya tenemos que tener un poco viendo eso. Exacto. Para hacer el ensayo, su tema ya tiene que estar enfocado con sus variables correspondientes. Si a mí me interesa la musicoterapia, no voy a poner solamente en mi ensayo la musicoterapia. Entonces yo pondré, o sea, como les digo, en mi análisis voy a decir, es que yo pienso que los niños realmente aprenden mejor con la musicoterapia. Entonces mi tema será la importancia de la musicoterapia en educación inicial. O sea, ya está completo mi tema. Todavía no tendrá población, no tiene lugar donde se va a aplicar, pero ya está el tema de investigación, ¿no es cierto? Si de pronto tengo un tema relacionado con la etnomusicología, que puede ser la investigación de un instrumento que está en proceso de extinción, es algo así, también me puede enfocar, me puede llevar a otro aspecto, ¿no? De la investigación. Sí, podría investigar la ¿qué dice? ¿Me repite? Psicología, ¿no? Porque teníamos una materia también con ese título, ¿no? Y también nos mostró una metodología de investigación también, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, ese es su tema, podría ser muy interesante, por ejemplo, y lo podría enfocar incluso como tema transversal en la formación de educación musical. Podría poner algo así. Muy bien. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, un ratito. Dice, buenas noches, dice Nicole. Lamentablemente la plataforma Moodle nunca la actualizaron desde el módulo 6 y fue la vez que subieron todas materias pasadas. Dice. Ya, yo voy a coordinar con el doctor Adel para ver este tema del Moodle. En mi caso, trabajo muy bien con el Moodle, es una plataforma muy completa. Me gustaría que trabajemos con esa plataforma también. Yo subiría todo el material, igual, material complementario que yo encuentre en la semana, se los comparto para que ustedes tengan acceso. Y las calificaciones igual las hago por el Moodle, así que cuando terminen la materia, nadie se va a preguntar, ¿y cuánto tengo en este trabajo? Porque yo les hago la devolución y les pongo la calificación y se entran a calificaciones y ustedes saben cuánto tienen en la materia. Pero si tenemos problemas con el Moodle, podemos utilizar el Classroom también, pero yo voy a conversar y ya para la siguiente clase yo voy a tener una respuesta para ustedes en relación a la plataforma para que todos tengan acceso a la información, tengan acceso a sus notas también, ¿ok? Listo, con eso terminamos esta sesión. Que estén muy bien, que descansen. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.